Profesor Flórez, acaba de publicarse la sexta edición de la obra Farmacología Humana que usted dirige, un clásico en esta disciplina. ¿Qué aspectos destaca como diferenciadores de esta edición frente a las anteriores? Diferenciadores sería un poco difícil, porque el hecho de haber llegado a la sexta edición quiere decir que la línea que hemos seguido en toda la trayectoria de esta obra, desde el año 87, es aceptada. De todos modos, claro, toda nueva edición, ¿qué significa? Pues significa sobre todo un proceso de actualización, porque en el campo de la farmacología 5 años son muchos, 5 o 6 años son muchos, nuevos medicamentos, nuevos conocimientos en los mecanismos, en los procesos por los que los medicamentos actúan. Todo eso significa una ardua labor de actualización que cada autor de los distintos capítulos, lógicamente, ha tenido que hacer. Pero, por otra parte, lo que hemos aprendido también es a poder resumir un poco más la información, hacerla más asequible, no perder en profundidad, pero sí en el modo de explicar las cosas. También ciertas mejorías tipográficas, todo eso condiciona que en este momento esta nueva edición sea una nueva edición igualmente de profunda, pero quizá más manejable. Entre otros aspectos, en farmacología humana se estudia la conducta social habitual de consumo de los fármacos. ¿Cómo cree que ha evolucionado y en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento en que, por una parte, todo el mundo depende del medicamento. Hay una fe absoluta, o casi absoluta, en el medicamento. Por otra parte, también hay una tendencia a utilizar nuevos métodos o nuevas modas terapéuticas, la nueva medicina, todas estas cosas. Entonces, hay un problema de fiabilidad. Es decir, hacer llegar a la población, hacer llegar a la sociedad, el hecho de que los medicamentos son extraordinariamente útiles, pero que no siempre son necesarios, que no pueden todo, que no se fíen totalmente del medicamento, en cuanto que el medicamento es el arma absoluta para aliviar o para curar, sino que cada medicamento sea analizado y sea estudiado y sea prescrito de una manera racional, bien basada en hechos positivos, y no simplemente en que en Internet uno ha visto esto no sé qué, el vecino de al lado te ha dicho que no sé cuántos. Es decir, el medicamento es extraordinariamente útil, pero cuando se lo utiliza, cuando se debe utilizar, prescrito por quien conoce cuándo hay que prescribir y utilizado de una manera racional. Y eso es algo en lo que la relación médico-enfermo exige. Es decir, que cuando un médico prescribe no se limita a escribir un producto, sino que tiene que explicar hasta dónde se puede llegar con él, cómo se debe utilizar, en qué condiciones es útil. Y eso, entre el médico y el propio farmacéutico, que también aporta sus conocimientos, es cuando entonces el medicamento es realmente útil y seguro. A la hora de realizar estos estudios y revisiones, ¿cuál es su principal fuente de inspiración o de motivación? A ver, aquí hay, por un lado, la inspiración es el conocimiento. O sea, a mí lo que me inspira es que vale la pena conocer y que en la farmacología, en el mundo del medicamento, en el mundo del fármaco, el conocimiento es absolutamente necesario y útil y se basa en toda una serie de ramas o de disciplinas de la bioquímica, de la botánica, de la química, de la sociología, de la estadística, es decir, hay cantidad de disciplinas que todas ellas se van acumulando y van dirigidas hacia el uso del medicamento. Entonces, el conocer eso para mí es verdaderamente sustancial. Por un lado, conocimiento y por otro lado, servicio. Es decir, que eso forma parte de la medicina, en definitiva. Es una ciencia que se basa en un conocimiento cada vez más profundo de cuál es la realidad de la biología humana y, por otro lado, el afán de servir. El afán de servir, en este caso, además, a una población particularmente exigida, que es la población enferma. Y eso lleva, pues, no sé, es una frase que yo me la repito muchas veces y que trato de imbuirla a todo el que está a mi alrededor, y especialmente a los alumnos, ¿no? Que es nuestra vida, en definitiva, ¿cuál debe ser? Pues la de conocer más para servir mejor. Y solo desde un cada vez más profundo conocimiento tienes capacidad para servir más, pues, a las personas que tienes alrededor, que pues esa es la filosofía de la vida, en definitiva. Profesor, ¿qué opina de las llamadas modas terapéuticas?
Lo de las modas terapéuticas, algo me he referido anteriormente, a mí me preocupan, porque con las nuevas modas terapéuticas de la medicina natural, pues parece que todo es útil y que la experiencia de los años, pero bueno, todo el mundo sabe que, por ejemplo, el placebo puede ser útil hasta en un 30% de casos, y el placebo es una sustancia completamente que no tiene ninguna actividad, pero solamente el hecho de creer en ella y que te la prescriben ya te está siendo útil, sin que tenga un principio activo real, ¿no? Entonces, estas modas actuales, lo que yo pido es que se les exija el mismo rigor con que la sociedad exige a un medicamento. Un producto natural, ¿es útil o no? Somételo a las mismas pruebas y de la misma manera objetiva. Y si es útil, adelante, como la homeopatía. Los productos homeopáticos, que ahora también están tan de moda, ¿no? Lo que yo pido es que se basen en las mismas pruebas objetivas, claras, a veces largas, difíciles, que exigimos para un medicamento nuevo. Porque la regulación para un medicamento nuevo es tremenda. Y me parece muy bien, porque es lo que te da seguridad de que es eficaz y de que es seguro. Bueno, pues yo quiero eficacia y seguridad. Y no solamente que me digan, no, en definitiva, no sabemos si sirve, pero mal no te va a hacer. Eso no es justo, ¿no? Entonces yo pido que la sociedad sea responsable en ese sentido. ¿De qué manera diría que su trabajo ha contribuido a la implantación en España de la disciplina de la farmacología? Bueno, yo y otros muchos, ¿no? Pero sinceramente creo que de los años 60, 70, hubo una modificación sustancial en la farmacología española. Hubo muchas personas que marcharon al extranjero, que hicieron también ahí su especialización, que volvieron con unas nuevas metodologías, con unos nuevos sistemas. Yo creo que realmente modernizamos, o yo contribuí, con otros muchos, a modernizar la enseñanza de la farmacología, a hacerla, por un lado, más profunda, por otro lado, más asequible, más directa, con una visión más clara de lo que tiene que ser la ciencia, por un lado, y la ciencia aplicada al paciente, por otro. Y en ese sentido, bueno, pues todos los años de docencia, desde los años 60 hasta ahora, pues han significado muchos miles de estudiantes que se han beneficiado, que hoy día son médicos, y no solamente los que han pasado por mis manos, ¿no?, en la Universidad de Cantabria, sino precisamente a través de esta obra en decenas de facultades de medicina y de farmacia y de enfermería, tanto en España como en Hispanoamérica. Y en ese sentido yo creo que sí que hemos contribuido a dotar a los médicos de mucho mayor conocimiento, mayor seguridad, mayor amor precisamente por la propia esencia del medicamento aplicado al paciente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.